gobierno de la República verdaderamente está dando muestras de que está bajando la plana o la línea, la curva de la infección de COVID-19. ¿Cómo podemos interpretar esto, doctor? Bueno, mucho gusto, gracias. Steven, ¿eh? Perdón, Luis y Marvin. Mire, los que somos especialistas en bioestadística y que conocemos verdaderamente cómo se manejan los números, nos damos cuenta, ¿verdad? O sabemos, mejor dicho, cuál es la forma en cómo se puede manipular la información. Entonces hay muchas formas de poder manipular esa curva. Una de esas formas es que si por ejemplo yo quiero que aparezca que hay una gran cantidad de casos, porque con eso yo voy a justificar ayudas internacionales o voy a justificar préstamos, pues entonces lo que hago es que incremento el número de pruebas y es obvio que me va a salir entonces una cantidad de casos alta. Ahora bien, si yo quiero hacer lo contrario, es decir, quiero mostrar de que voy teniendo resultados en las acciones que voy desarrollando, hago el proceso contrario. Es decir, bajo el número de muestras y al bajar el número de muestras, pues también es obvio que va a bajar el número de casos. Y cuando yo eso lo coloco en una curva, entonces usted va a ver cómo yo puedo ir manipulando la información e ir como aplanando esa curva. Sin duda alguna, quien está atrás de todo esto ya sabemos que es la misma persona que manipuló la información en el proceso electoral. Es exactamente la misma persona. Entonces, cuando esa situación se da, comienzan las dudas. ¿Por qué razón? Porque esos datos que están presentando son de las pruebas que se hicieron hace 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, incluso más de eso. Entonces no es una información actualizada. Y ahí entonces también hay otra manipulación, porque si en este momento nosotros estuviéramos en un periodo corto, o sea, día a día, las pruebas que se van haciendo, se van procesando, o sea, se van leyendo en el laboratorio, la imagen que tendríamos sería una imagen totalmente diferente. No sé si por ignorancia o por qué, pero la información la están manejando de esa manera. Por otro lado, cuando se presenta la información de esa manera, pues yo puedo justificar y decir, miren, todo lo que estamos haciendo está dando resultados. Miren cómo vamos aplanando la curva. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, en uno de los días se hace una mayor cantidad de pruebas? Que inmediatamente usted ve en la curva que hay un pico. Entonces, cuando usted ve esa curva, tiene algunos bajones. Esos bajones es producto que se disminuyó la cantidad de pruebas que se hicieron y la cantidad de casos positivos que salieron fueron menores. Mire qué interesante esto. Toda esa información que está ahí es producto de las pruebas de PCR. La sensibilidad que tiene esta prueba, porque es una prueba diagnóstica, es casi del 100%. Por tanto, es difícil que alguien que salga positivo, ¿verdad?, no lo sea, o que salga negativo. ¿Qué pasa con todas esas personas que se están viendo, por ejemplo, en los triajes? Que ahí están haciendo en algunos lugares pruebas rápidas. La pregunta es, ¿y esa información de los positivos que ahí resultan, cómo la están manejando? ¿Cómo la están interpretando? Si esa información la dejan por un lado y no entra en el número de personas positivas que yo tengo, pues entonces tengo una imagen distorsionada porque solamente estoy hablando de las pruebas de PCR. Y ya sabemos que la cantidad que se hace pues es baja. Mire, otra razón del por qué puede estarse dando que haya una baja cantidad de pruebas de PCR es que no hay. Y eso lo único que significa es que no hubo una planificación apropiada. Es decir, no se compró la cantidad de pruebas que se requerían. Pero doctor, si se digitan entonces todo este número de pruebas rápidas que salen positivas, el número triplicaría lo que está reflejando en este momento. Sin duda alguna. Entonces,
Claro, muchas de esas personas salen positivas, son asintomáticas, las envían a la casa y después no sabemos qué pasa con ellos, porque no hay información respecto al seguimiento de estas personas. Entonces aquí viene otro elemento importante. Ellos comenzaron a ver que hay dos indicadores importantes en esto. Uno es la tasa de letalidad. Ya en otras ocasiones yo he explicado cómo se puede manipular para que la tasa de letalidad sea baja. ¿Y cómo se hace eso? Simple y sencillamente, si aumenta el número de positivos, ¿verdad? No informo la cantidad verdadera de muertos que hay, entonces cuando calculo la tasa es baja. Entonces ese es un indicador internacional que indica cómo anda el manejo del problema por cada uno de los países. Entonces ahí tenemos de que después de tener como 10, una tasa de letalidad de 10, ¿se acuerdan? Ellos la fueron bajando y la fueron bajando y la fueron bajando hasta llegar incluso a 2 puntos y algo. Ahorita están en 3.1. En esta cuestión de esa manipulación se refiere pues a ese indicador que yo he mencionado. Pero hay otro indicador importante que es la tasa de recuperados. Cuando ustedes ven el informe que dan en la cadena nacional, encuentran que hay una gran cantidad de personas, ¿verdad?, que no se sabe qué ha pasado con ellos. No se sabe si se recuperaron, no se sabe qué fue lo que pasó. ¿Y por qué es esto? Porque no hay un programa o no hay un esquema de seguimiento de estas personas para darse cuenta qué pasa. Ahora se han inventado otra cosa, que para mí es peligrosa. Y es el hecho de que para aumentar esa tasa de recuperación, ¿qué es lo que quieren hacer? Quitar el criterio que había de declarar recuperado a alguien cuando ya tenía una PCR, una segunda PCR negativa, y ahora ya no la quieren hacer, sino que quieren manejarse a pura clínica. El problema es que no le están dando seguimiento a la gente. Entonces, al no darle seguimiento a la gente, ¿quién entonces va a evaluar si clínicamente esa persona mejoró? Y aquí hay un elemento importante. Hay muchos colegas, ¿verdad?, que por tratarse de una patología nueva, todavía no manejan apropiadamente los criterios clínicos. Cuando usted decide en el manejo de un problema quedarse únicamente con el criterio clínico y deja a un lado lo que son las tecnologías de apoyo, como es la radiología, como es el laboratorio, usted está volviendo un poco al pasado, porque por algo aparecieron esas otras cosas de apoyo, que no se hacen porque no hay los recursos, porque no los quieren poner a disposición. Ahí ya es definitivamente otro asunto. Entonces vean cómo les he explicado desde el punto de vista estadístico todas las cosas que se pueden hacer para manipular una información. Bien, hacemos un nuevo contacto con nuestra compañera.